Del Evangelio según San Mateo. Muchas gracias por acompañarme. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y enseguida obligó a sus discípulos montarse en la barca e ir delante de él al otro lado, hasta no despedir a las multitudes. Jesús le dice a los discípulos, vayan en la barca, yo me quedo despidiendo a las multitudes, vayan adelante ustedes. Esa es la indicación de nuestro Señor Jesucristo en este caso. Luego dice en el versículo 22, que es este mismo versículo, aquí viene una explicación de lo que vamos a ver ahorita con Jesús camina sobre el mar. Jesús anda sobre el mar. En esta explicación dice que la Jerusalén afirma que la forma narrativa puede haber sido influenciada o influida por los testamentos de los 12 patriarcas Neftalí 6. Aquí he incluido Neftalí 6, que es parte del testamento de los 12 patriarcas, un escrito que seguramente estaba en manos de los hagiógrafos del Nuevo Testamento. No lo voy a leer por ser un poquito extenso. No es que copia el texto, sino que puede haber una influencia en la forma de narrar el hecho. A eso se refiere la Biblia Jerusalén. En el versículo 23 dice, y despidiendo a las multitudes, recuerde que se quedó para despedirlos, los demás se fueron en la barca, y despidiendo a las multitudes subió al monte a orar aparte. Jesús acostumbraba, después de su ministerio, subir a un monte y hablar con el Padre a solas. Una gran lección del Maestro para sus discípulos. Y cuando llegó la tarde, estaba allí solo, en el monte. Mas la barca ya muchos estadios de la tierra, ya estaba bien adentro, recibía tormenta de las olas, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es decir, había una tempestad mientras Jesús no estaba con ellos. Dice la palabra de Dios, mas a la cuarta guardia de la noche, entre las 3 y las 6 más o menos, que es la cuarta guardia de la noche, ya lo vamos a explicar en el texto que sigue, vino a ellos caminando sobre el mar. Jesús, como Dios, camina sobre el mar. Según la Reina Valera, lo podemos ver en esta explicación, 1995, a la cuarta vigilia, dice así la explicación que ellos dan. Según el sistema romano, la noche se dividía en 4 periodos o vigilias de 3 horas cada una. La cuarta vigilia sería entre las 3 y las 6 de la mañana, para ir comprendiendo este texto. Recordemos que Jesús se acerca a la barca, dice, mas los discípulos, viéndolo sobre el mar caminando, se turbaron, diciendo, ¿qué fantasma es? ¿Qué fantasma es? Hoti fantasma estin. ¿Qué fantasma es? Y dice, del temor gritaron. Comenzaron a gritar del miedo porque de veras creían que era un fantasma el que llegaba. Más enseguida les habló Jesús diciendo, tened confianza, soy yo, no temáis. Jesús demuestra muchas cosas interesantes, entre ellas el poder que tiene el creyente de poder caminar, ¿por qué no? No es solamente como un acto de impresionar a nadie, sino que en su momento adecuado, el creyente, el cristiano, o el humano, no lo sé, podemos desarrollar esas grandes capacidades que Jesús demostró caminando sobre el mar. Y él le dice, tengan confianza, soy yo, no temáis. Mas respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame venir a ti sobre las aguas. Realmente, si eres tú, yo quiero ir, yo quiero caminar sobre las aguas. Le dijo Pedro. Mas él dijo, ven. Y bajando de la barca, Pedro caminó sobre las aguas y vino a Jesús.
Pedro camina sobre las aguas y viene a Jesús. Dice, mas viendo el viento fuerte, sintió miedo, comenzando a hundirse, gritó diciendo, Señor, salva. Espiritualmente podemos decir que este texto nos enseña que el temor a veces nos apaga la fe. Si queremos verlo desde una perspectiva espiritual, para dar un sermón de aprendizaje para la comunidad, podría irse por ese lado. Dice, mas enseguida Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando dice poca fe, le está diciendo lo que dicen la Reina Valera y la Jerusalén, hombre de poca fe. Es decir, Jesús le dice poca fe, digamos, oligopiste. Oligopiste es poca fe. ¿Por qué dudaste? Eso es lo que le dice Jesús a él. Nos enseña espiritualmente, volviendo de nuevo al texto espiritualizado, que cuando nosotros nos hundimos, Jesús nos levanta de nuevo. Jesús nos sostiene de nuevo. No nos deja caer. Y subiendo ellos a la barca, amainó el viento. Cuando Jesús, espiritualmente seguimos con el texto, está en nuestra barca, está en nuestro hogar, está en nuestra comunidad, está en nuestro país, cuando Él es el Señor de nuestra vida y de nuestras actividades humanas, el viento, las tempestades pasan. Esa es la enseñanza espiritual que tenemos en este caso. Mas los que estaban en la barca lo adoraron, diciéndole, verdaderamente eres hijo de Dios. Espiritualmente nos enseña que realmente a lo que nos lleva esta presencia de Jesús en nuestra barca, en nuestra vida, es adorarlo. Es la perspectiva de la iglesia, que adora a Jesús. Desde la perspectiva histórica, y digámoslo así, desde el texto mismo, lo que nos dice es que a Jesús lo adoraron. Y no se utiliza otro término, sino prosequinizan. Aquí lo ven, prosequinizan. Prosequinizan es un término que significa que lo adoraron, se postraron a adorarlo. Esta expresión que usted ve aquí, en griego, es propia solamente de Dios. Solamente a Dios se le podría hacer, no a nadie más. Prosequinizan, entonces se traduce como lo adoraron. Los discípulos de Jesús adoran a Jesús, es decir, reconocen que Él es Dios. Pasando al otro lado, vino a tierra de Genezaret, como lo puede ver aquí usted, en el circulito encerrado en Galilea, en Genezaret. Jesús llega a Genezaret, vino a ese lugar. Dice, y conociéndolo los varones de aquel lugar, enviaron a todas las regiones aquellas y le ofrecieron todos los que tenían males. Viendo la gente que llegó a Jesús, se acercaron de nuevo los enfermos para que Él los curara. Y les llamaban para solo ser tocados por el borde de su vestido. Y cuantos se tocaban se curaban. En los ministerios de sanidad, de curación, es muy común ver que la telita, se usan unos pañitos ungidos, y esos pañitos uno ora por ellos, la gente los toca y mucha gente recibe sanidad. Al menos en el ministerio donde yo he servido al Señor, hemos usado mucho esto del paño ungido y hemos visto milagros, hemos visto sanidades. Y cuantos se tocaban, se curaban. Es decir, tocar el borde del vestido de Jesús o tocar un pañito ungido. Es decir, no estamos hablando de la persona, estamos hablando de un objeto. Tocar un objeto trae sanidad en nuestra vida, como lo vemos en este versículo 36. Bien, queridos hermanos, que esta enseñanza que nos da la palabra de Dios sirva para edificar nuestras vidas. Nos vemos en un próximo programa. Que el Señor los bendiga a todos ricamente.